Vayamos a la Biblia en Lucas 15, del 11 al 32. También dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentare cerdo. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuánto jornalero en la casa de mi padre tiene abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. He titulado este mensaje: ¿qué hay en tu corazón? Es muy importante que nosotros nos preguntemos de por qué esta historia. Y muchos de nosotros como predicadores podemos sacar muchos mensajes o pensamientos, y es posible que vengan de Dios o es posible que venga de un contexto natural de nosotros como humanos. Pero yo pregunto, ¿qué es y por qué el Señor se refiere a una parábola, a una historia semejante? ¿Por qué? Moisés menciona y dice: si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. ¿Por qué nos va mal en el camino? ¿Por qué nos va mal en la vida? Porque la presencia de Dios no va en ti. Porque tú te moviste bajo una emoción. Porque tú te moviste bajo un sentimiento. Puede ser ese sentimiento de resentimiento. Puede ser ese sentimiento de orgullo. Puede ser ese sentimiento de vanagloria. Porque tú quieres alimentar ¿qué? Tu yo, tu ego. Pero tú no quieres lo bueno de Dios. Mire, lo bueno de Dios se encuentra en hacer la voluntad de Dios. Y para muchos hacer la voluntad de Dios es locura. Por eso el apóstol menciona y dice que el evangelio de salvación para muchos que es locura. Para los que se pierden es locura. Pero tú lo puedes ver de un ámbito natural. Tú puedes leer la Biblia de un ámbito humano. Pero de un ámbito espiritual, siendo hijo de Dios, te das cuenta lo que está aconteciendo aquí, en esta historia, es profunda. Yo he venido hablando, no desde ahora, yo no sé cuántos años vengo hablando siempre de la soberbia, siempre del orgullo, porque es la soberbia y el orgullo lo que nos ha detenido. La soberbia te hace, amados hermanos, a que tu ego se alimente, a que tu yo se alimente. Aunque usted esté muriéndose, usted dice: estoy de lo mejor. Aunque usted esté pasando de lo peor, usted dice: estoy de lo mejor. Y algunos tristemente han predicado y a decir: si usted le va mal, usted diga que está bien. Yo no puedo decir que estoy bien cuando estoy mal. Yo voy a decir que estoy bien cuando yo estoy bien. Y cuando yo estoy bien, cuando yo tengo a Cristo. Y cuando yo tengo a Cristo, cuando yo hago la voluntad de Dios. Y cuando yo hago la voluntad de Dios, me voy a regocijar en las pruebas. La Biblia dice: tener por sumo gozo cuando te encontré en diversas pruebas. Pero alguien que es natural no puede tener gozo. Va a tener tristeza, va a tener resentimiento. Preguntémonos nosotros, si vemos hacia adentro, ¿cuántas heridas llevamos? ¿Cuántos de nosotros actuamos por herida? Ayudamos a nuestros semejantes porque estamos heridos, pero no porque sea la voluntad de Dios, ni quieras hacer la voluntad de Dios. Lo haces porque estás herido. Ahora yo te pregunto y vuelvo nuevamente ahí. Si tú te miras hacia adentro, ¿será que tú te puedas ver cada una de las heridas que tienes? Pero ya están cicatrizadas, ¿estás seguro?
No, pero ya están sanadas. ¿Estás seguro? Ahora, ¿cómo nosotros podemos guardar nuestro corazón? Porque la Biblia dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La Escritura dice que debemos de ser árbol. ¿Junto a dónde? Al camino, plantado junto a aguas profundas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. En otras palabras, tenemos que ser árboles deseables. Si hallamos gracia ante los ojos de Dios, hallaremos gracia y buena opinión ante los ojos de los hombres. De lo contrario, viviremos heridos, porque habrá alguien que nos va a meter, amados hermanos, una y otra vez una herida. Ahora miremos lo que está pasando en esta historia. Pero para eso yo quiero que vayamos a un texto bíblico, Mateo 5, 44 al 46. Pero yo os digo: amad a vuestro enemigo y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justo e injusto. ¿Sobre quién hace llover Dios? Sobre el justo e injusto. ¿Sobre quién hace Dios salir el sol? Dios hace que salga el sol sobre el malo y sobre el bueno, sobre el justo y sobre el injusto hace llover. Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hace también los mismos los publicanos? Yo amo a Pepe porque lo ama. Ha sido tan bueno conmigo. Cuando yo estaba pasando una, Pepe se acordó de mí. ¿Y qué hay del que no se acordó? Yo amo a mi papá porque lo ama, porque él nunca me abandonó. Mi papá siempre estuvo con nosotros. ¿Y qué hubiese sido si te hubiera abandonado? Lo odiaras. Entonces amo a mi mamá porque ha sido tan divina conmigo. ¿Y qué hubiese sido si te hubiera abandonado tu mamá? Alguien me decía hoy y me impresionó, la verdad, gloria a Dios, y me decía: yo lo que le pido a Dios es que nunca me permita abandonar a mi hija como me abandonó mi madre. Y le quedé viendo: ¿cómo así? Sí, pero déjeme decirle la otra parte. ¿Cuál es la otra parte? Orando a Dios, me preguntó Dios: ¿y si yo te quito la vida, qué madre le queda a tu hijo? ¿Y qué pasó? Le digo. Me solté en llanto. ¿Por qué te soltaste en llanto? Porque me di cuenta que la voluntad de Dios no la puedo revocar ni decirle no lo haga. Él hace como quiere. Y muchos están resentidos con ellos mismos y aún con Dios. Están resentidos por muchas cosas que no vieron, pero que lo desearon. Si Dios hace llover entre buenos y malos, por eso Jesús hace la comparación de quién, del hijo pródigo y del hermano del hijo pródigo. El papá no le interesaba absolutamente la herencia que tenía que darle a su hijo. A Dios no le interesa la herencia que te tiene que dar. Si tú se la pides, Dios te la va a dar. Él hace llover entre los malos y los buenos, entre los justos e injustos. Tú vas a pagar caro por lo que tú estás haciendo con lo que Dios te ha dado, pero Él te va a dar, seas malo o sea bueno. Jesús, cuando llegó donde Marta, dice que luego que la vio lloró, y no lloró por un sentimentalismo, sino que lloró porque él sabía que no podía romper la ley que Dios había dado, su padre había dado, y es que la muerte iba a llegar, pero la única manera de resucitar era cuando él regresara. Entonces, en otras palabras, si Lázaro estaba muerto, el único que podía dar la orden para que saliera de donde estaba, ¿quién era? Era el Padre. Y por eso él regresó y lloró. Y mientras unos estaban enlutados y llorando, él estaba llorando al Padre diciendo: dame la autoridad y permite que Lázaro reviva, que Lázaro resucite. Hay alguien que está oyendo. Y cuando regresó le dijo: Marta, abre ahí, quita la piedra. Y cuando le dice quita la piedra, entonces Marta le dice: maestro, tiene 4 días y eso apesta. Y no te he dicho, Marta, que si creyeres verás la gloria de Dios. Sí, Señor, le dice, abre la puerta. Entonces dice que Jesús alzó sus ojos al cielo y dijo: gracias,
Padre, porque me has oído y por la gloria que me has dado. Y cuando entró a la tumba, dice que levantó sus ojos en alto y ordenó y le dijo: Lázaro, 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 sal fuera. Estamos hablando de gloria, de ese poder que hay en Dios cuando hacemos la voluntad. Entonces Jesús no iba a ir de rodillas: Padre, en el nombre de Jesús, que se levante Lázaro. No, era que él iba a ordenar. No sé si me explico, porque él ya había estado en secreto con el Padre y el Padre le había autorizado. Por eso cuando tú vas a un lugar y vas a orar, sea reprender, sea echar fuera demonios, tú tienes que solamente decir: el mismo diablo que lo trajo a este lugar, que sea el mismo que lo saque y se lo lleve. ¿Y cómo? Porque tú tienes la autoridad. Lo mismo que pasó con Pedro tiene que pasar contigo. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Con la presencia de Jesús, cuando el endemonizado gadareno vio a Jesús, ¿qué pasó? Él mismo habló y le dijo: cállate, sal fuera. ¿Qué era lo que estaba pasando entonces aquí? ¿Qué era lo que estaba ocurriendo en esta historia? ¿Qué es lo que el Señor quiere enseñarnos? Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, haced bien a los que ultrajan os persigan, para que sea el Hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir sol sobre el bueno y sobre el malo, y se hace llover sobre el injusto. ¿Y sobre quién? Y sobre el justo. Dios le da todo, no hace acepción de personas. El problema está aquí. ¿Cuál es el problema, pastor? La injusticia. Porque cuando tú logras atener, cuando tú logras atener, quieres controlar a todo el mundo, quieres humillar a todo el mundo. Ay, 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 ay. Quieres ser juez de todo el mundo. Ahora, ¿qué hace la justicia? Te guarda de hacer lo que Dios dice que no hagas. Mire la justicia del padre del hijo pródigo. ¿Cuál era? Le dice: Padre, dame la herencia que me corresponde. Y le dice: claro que sí, hijo. Mañana mismo hacemos los papeles y te entrego lo que a ti te corresponde. Así que llegando el siguiente día lo da y se lo entrega. Él dice que recogió todo, lo vendió y se llevó su dinero. ¿Sí lo dice o no lo dice? ¿Cómo está actuando ahí? ¿Justa o injustamente? El hijo pródigo, ¿cómo está actuando? Injustamente. El hijo pródigo, pero el padre está actuando justamente. Y le dice: toma, no te preocupes, tranquilo, mijo. Y cuando querrás volver, aquí va a estar tu papi. El hijo pródigo se va, malgasta todo lo que tiene, según la historia. Poco después comienza a padecer de hambre. Entonces la justicia te da sabiduría, te da inteligencia. Entonces el padre, siendo tan justo y tan inteligente, le dice: toma, porque tú estás conmigo por las cosas que yo tengo, pero no porque yo soy papi. En otras palabras, tú estás buscándome no a mí, sino las cosas que tiene tu padre. Y por eso la Biblia dice que llegará el momento en el tiempo de Elías, oh gloria a Dios, que es este tiempo, oh gloria al Señor, que volverá el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. En otras palabras, el que tiene huerfandad, Dios le va a dar paternidad y la huerfandad será deshecha de ellos y no habrá de huerfandad más en ti. A pesar de este joven pródigo que tenía al padre, seguía huérfano. Y él no amaba al padre, amaba lo que tenía el padre. Estaba esperando la mayoría de edad, porque según, amados hermanos, gloria al Señor, en la cultura judía así es. El que ya tiene su mayoría puede irse y puede tomar lo que le corresponde. Así que tomó lo que le correspondía y se fue. Su padre estaba esperando, como yo sé, porque cuando él regresó, dice que lo vio a lo lejos y dijo: ahí viene mi hijo, ahí viene mi hijo. El hijo se quedó en shock, pero él salió corriendo y abrazó a su hijo. Y el hijo, oh gloria a Dios, y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Dice la escritura que vino y le hizo ¿qué? Fiesta. ¿Y qué menciona el padre? Porque mi hijo había muerto, pero ha resucitado.
Cuando nos apartamos de Dios, ¿qué pasa? Morimos. Se había perdido, pero ha sido encontrado. ¿Quién te busca aunque estés muerto en el mundo? ¿Quién te busca? Dios. ¿Quién te ama? Es Dios. ¿Quién va detrás de ti? Es Dios. Así que le menciona y le dice: y es necesario realizar fiesta. La Biblia dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Ahora, el hijo pródigo se arrepiente, pero también se convierte. Mientras estaba en la casa solo estaba arrepentido, por eso quería las cosas, la herencia. Pero ahora que malgasta las cosas, se convierte. ¿Qué es eso de convierte, pastor? Antes, aunque llevaba la sangre de su padre, no era hijo, porque él no miraba a su padre como padre. Él lo miraba como algo que le podía, gloria al Señor, ¿qué? Dar un beneficio. A una diferencia que tu padre no puede tener nada y estar más pelado que la cola de un zorro, y usted dice: ese es mi padre y yo lo adoro. Cumpleaños y usted se lo celebra, alaba la gloria de Dios. Está enfermo y usted está ahí presente donde él, porque usted no está esperando nada de él. En otras palabras, usted no es huérfano, usted tiene paternidad y ama a su padre. Amán salaya sohamam. ¿Dónde estamos aquellos que fuimos, amados hermanos, quizás desechados de nuestros padres? Y nuestro padre nos abandonó, hablándolo terrenalmente. Y hoy somos cristianos, pero no has perdonado. Y allí en Mateo, donde te leí, la escritura dice que debemos de perdonarlo, que debemos de amarlo. Viejo cara de no sé quién, me cae tan mal, y por eso solo a él te parece. Tenés el mismo pelo, el mismo peinado, el mismo hablado y hasta el caminado, y el mismo lunar, la misma nariz. Tenés que perdonar. El hermano del hijo pródigo quedó en casa. Pero ¿por qué el hermano del hijo pródigo seguía en casa? Diga: por egoísmo. ¿Por qué más quedó en casa? Por competencia. ¿Amaba a su padre? No. ¿Quería lo mismo del hijo pródigo? Sí. ¿Estaba en el mismo estado del hijo pródigo? No. ¿Estaba peor que el hijo pródigo? Sí. ¿Y por qué estaba peor que el hijo pródigo? Porque el hijo pródigo tuvo valentía, amado, para sacar su orgullo y su soberbia y decir: dame lo que yo me lo voy a derrochar. Pero el hermano del hijo pródigo estaba bien amugado y escondido. Tenía un demonio, amados hermanos, y ese demonio era bien educado. Y aunque estaba dentro de casa, estaba más lejos que el hijo pródigo. Anda, alaba, sajalaya. Y hay muchos de nosotros que así estamos. Por eso la Biblia dice: este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dios está buscando adoradores que adoren en espíritu y en verdad, que estén cerca de Dios. Dios puede enseñarte el camino, pero para eso tenemos que ser humildes. Nos sentimos mal cuando otro peca y decimos: desgraciado pecador. ¿Por qué le dices desgraciado? Porque tú quieres ser igual a él, pero tú no tienes valor. El hermano del hijo pródigo le dice: ese desgraciado perro que malgastó toda tu herencia y ahora le hace fiesta. ¿Qué quería entonces? ¿Que le pegara un tiro? ¿Que lo ahorcara? ¿Que lo degollara? ¿Qué quería? Lo que más me agrada del hijo pródigo es que él reconoció, y cuando llegó donde su padre le dijo: Padre, uno, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Y qué le dice? Aquí está la humillación, que yo creo que esto es humillación. Ya no soy digno de ser llamado ¿qué? Pero hazme como uno de tus jornaleros. Por mucho que hayas pecado, por mucho que te hayas apartado, por muchos errores que hayas hecho, Dios nunca te va a desechar. Él te sigue amando. Yo vengo a decirte una verdad: el diablo te dice mentira, Él te sigue amando. Yo te vengo a decir: vuelve como el hijo pródigo arrepentido y dile al Señor: aquí estoy ante ti. Fue una decisión de él, no del padre. El padre no lo mandó a buscar, aunque dijo se había perdido y es encontrado. Él estaba esperando una reacción, pero el que se había quedado, ese sí estaba peor. ¿Qué se hizo? Se perdió. Es muy importante que tú reconozcas que por eso el padre le dio la herencia, porque él era justo. Y nosotros, si queremos nosotros que nos vaya bien, tenemos que actuar con justicia.
Hay cosas que nosotros no queremos entregar. Abraham entregó lo que Dios le pidió. ¿Qué le pidió? ¿Qué le pidió el Padre? Su hijo. Y él lo entregó. ¿Qué te está pidiendo Dios pero no lo quieres entregar? No quieres entregar tu tiempo, no quieres entregar tu Isaac, no quieres entregar tu Benjamín, y Dios te lo está pidiendo. Entrégalo. El Padre tuvo que entregar algo. ¿Y qué fue lo que entregó el Eterno? Y yo me imagino y yo me pongo a pensar cuando el Eterno entregó a su hijo, y su hijo fue puesto en el vientre de María, oh gloria a Dios, y dio a luz. Él sabía que cuando tocara tierra se aproximaba una muerte letal, una muerte terrible, una muerte horrorosa, una muerte, amados hermanos, que ningún padre quisiera ver de su hijo. Pero Dios sabía que era su hijo, y como hijo él iba a volver al Padre. No importa lo que pasara, él iba a volver al Padre. Andalaba Sahalaya. Por eso él enmudeció y no abrió su boca, porque quería agradar al Padre. Yo no sé si tú quieres agradar al Padre. Sé que Dios no te va a pedir lo que le pidió al maestro, pero él te está pidiendo que vivas conforme la voluntad de él. Tú te imaginas en el madero y Jesús mencionando y diciendo: perdónale porque no sabe lo que hace. Y tu amiga, tu amix o tu cónyuge no te ha hecho lo que le hicieron al maestro. ¿Por qué no perdonas? Hay que perdonar. Cuando tu amistad o tu unión conyugal se pone a prueba, entonces allí se dará cuenta usted si ama, porque usted está hecho para perdonar aún hasta infidelidades. La sangre de Cristo, que el Señor reprenda a este viejo. Reprenda la Biblia. Dice que se le dio carta de divorcio solo a quienes, a los duros de corazón. Pero ¿qué dice? Pero a esto lo juzgará Dios. Lo dice la Biblia. Y yo no voy a juzgar a nadie porque yo no quiero probar eso. No es que Dios no lo permita, lo permite, pero debe de usted considerar, analizar. Y lo primero que usted tiene que ir es a perdonar. Perdonar, soltar esa herida. ¿Cuántos llevan algo ocultito ahí? Todos llevamos. Aún su pastor lleva algo ocultito. Pecador, así como oye, bien pecador. Yo no soy Dios ni soy Cristo. Soy un ser humano que Dios me ha dotado de ciertas cosas y me ha constituido por misericordia, pero no porque me la haya ganado. Créamelo. Estoy aquí por misericordia. Pero esa es la realidad y todos tenemos que caber ahí. Tú eres cristiano por misericordia. Dios te alcanzó por misericordia. No es porque te la sabes todo. Hay otros que quisieran estar aquí pero no pueden. La misericordia te ha alcanzado a ti. Váyase a 1 Samuel 15. Dios le está diciendo y encomendando. ¿Qué está encomendando? Una tarea. ¿A quién? A Saúl. Dios permite que Samuel ungiera a Saúl a petición de quién? Del pueblo. Lo unge. Y ahora que lo unge, miremos esto. Ahora que lo unge, pasa algo. Dios le encomienda algo. Pero pregunto yo, ¿Saúl lo hizo o no lo hizo? Dígale al vecino, hizo una parte. Si hay algo que Dios odia, es la desobediencia. Ahora, 1 Samuel 15, del 7 al 11. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Abilán hasta llegar al Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agar, rey de Amalek. Pero todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agar y a los mejores de las ovejas del ganado mayor y de los animales engordados, de los carneros, de los buenos, y no quisieron destruir más todo lo que era vil y despreciado, destruyeron. Y vino la palabra de Jehová a Samuel diciendo, escucha esto, ¿qué fue lo que Saúl destruyó? Lo más vil, lo que no tenía precio, diga, lo que no tenía precio a los ojos de él. Ponga atención, lo destruyó. Pero lo que él parecía que era preciado, no lo destruyó. Y Dios le dijo, yo quiero que todo lo rae. Yo quiero que las ovejas, que el ganado, todo lo vas a sacrificar. Amén. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí
y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. ¿Qué hizo Samuel? Orando y clamando por Saúl. ¿Qué hizo Saúl? Abandonó a Dios por seguir ¿qué? Las cosas en el camino que tú vas. Cuando Dios te entrega algo y te abre las puertas, habrán cosas que Dios te va a decir: no lo agarres, no la toques, deséchalo o agárralo, pero entrégaselo a fulano, entrégaselo a mengano. No es tuyo. Eres la fuente de ellos, pero no es tuyo. Yo, oh gloria a Dios, te lo entrego a ti como una fuente, te lo entrego a ti como un cauce, te lo entrego a ti como un río, pero no lo toques. Entrégaselo a Juan, entrégaselo a Pedro, entrégaselo a Rosario, entrégaselo a Martina, pero no lo toques. Hay alguien que está oyendo eso. Ahora, Saúl, el cuento que tenía es que agarré las vacas más gordas, las ovejas más gordas para sacrificarlas. Si le quitaba la vida, era el mismo sacrificio y no necesitaba de esperar. Pero él agarró lo mejor según su vista. Desobedeció, o sea, dejó de amar a Dios. Y es lo que yo les decía, dejó de amar a Dios por amar las cosas. Y desde el inicio ha pasado lo mismo. Muchos, amados hermanos, desde el huerto del Edén dejaron de amar a Dios, dejaron de amar la voluntad de Dios, dejaron de hacer, amados hermanos, lo que Dios le mandó a hacer por amar lo que ama su corazón. Y nuestro corazón siempre va a estar amando, amados hermanos, todo aquello que parece bueno. Y lo bueno, amados hermanos, es aquello vano que está frente a nuestros ojos. Porque nosotros como seres humanos, amados, nos gusta la vanidad. Sí, nos gusta la vanidad. Por eso Salomón dijo: vanidad de vanidad, todo es vanidad debajo del sol. Todo lo que podamos tener, dinero, plata, posición, posesiones, todo es vanidad. El único merecedor de todo se llama Jehová. Al que debemos de tenerlo es a Dios. El que ha encontrado a Dios no tiene por qué andar buscando otra cosa, porque sabe que lo ha encontrado todo. Pero hay gente que sigue buscando cosas. ¿Y sabe por qué sigue buscando cosas? Oh, gloria a Dios, porque no se ha encontrado con el eterno, porque no se ha encontrado con el soberano, porque no se ha encontrado con el que hizo los cielos y la tierra. Porque cuando tienes al que hizo los cielos y la tierra, Dios le podía dar más a Saúl que una oveja. Dios le podía dar más que un camello. Dios le podía dar más que todo lo que estaba buscando, porque Él es el dueño de todo. Pero desechó al que le podía dar por ir detrás de las cosas. O suelta las cosas y amas a Dios sobre todas las cosas, o te pierdes en el camino. Tú amas más tu título, tú amas más tu posición, tú amas más tu posesión. En un momento, hermano, te va a dejar tu posición. En un momento te va a dejar, oh gloria al Señor, tu posesión. En un momento te va a dejar todo lo que está a tu alrededor. El único que nunca te va a abandonar es Jehová, Dios de los ejércitos. Busca a Dios, alaba la gloria del Señor. Miremos en 1 de Samuel 15, 22 al 23. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcas a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Prestar atención a la palabra, leer la palabra, meditar la palabra, vivir la palabra, vale más que cualquier ayuno, que cualquier oración, que cualquier sacrificio. Oh, yo no sé a quién vine a hablarle. Yo vine a hablarle a alguien. Yo vine a hablarle a alguien. Lo que Dios me diga que haga, yo lo voy a hacer. Donde Él me diga que vaya, yo voy a ir. Si Dios me puso como pastor, entonces allí voy a estar. Si Dios me puso como líder, allí voy a estar. Si Dios me puso como servidor, allí voy a estar. Si Dios me puso en un lugar, allí voy a estar. Yo quiero hacer la voluntad del Padre. Hay alguien que está vivo aquí. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Estás obedeciendo? ¿Qué fue lo que se quedó con Saúl entonces? Y dígale: se quedaron las cosas con Saúl, pero la presencia de Dios ya no estaba. Diga: Dios lo desechó. 1 Samuel 15, 26, 27. Y Samuel respondió a Saúl:
no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y se rasgó. Mira esto. Fuiste demasiado soberbio y descuidaste la presencia, y la presencia se fue y ahora solamente quedó el altar. Este es el tiempo de volvernos a Dios y reconocer que hemos estado haciendo mal y preguntarnos si solamente hemos estado sacrificando cosas, pero en realidad no estamos entregando lo que Dios nos pide. Porque yo comparo todo esto y he venido encadenando esto. Primero mencioné lo del hijo pródigo, lo que el padre estaba esperando. Lo que pasa es que Saúl nunca se arrepintió, ni se convirtió, ni tampoco reconoció su error. Era tan soberbio como para reconocer el error. A diferencia del pródigo, que reconoció su error, el hermano del hijo pródigo no reconoció su error, por eso se perdió. Saúl se perdió porque no reconoció su error. David no se perdió porque él reconoció su error. Y David menciona y dice: ¿quién podrá reconocer sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva a tu siervo, que no se llene de ¿qué? De soberbia, de vanagloria. Eso dice la escritura. O sea que tú tienes que ser conducido por Dios. Te tiene que pastorear Dios. Te tiene que guiar Dios. Donde esté el Espíritu Santo de Dios, allí vas a encontrar libertad, porque el Espíritu de Dios da libertad. Vamos a ir a la otra parte, primera de Samuel 23, 16 y 10. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Orés, y fortaleció sus manos en Dios, y le dijo: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. Por dinastía, ¿a quién le tocaba el reinado? A Jonatán. ¿Por qué Jonatán le dice esas palabras a David? Porque Jonatán ya había estado con Dios en oración. Ya había oído la voz de Dios, Jonatán. Jonatán sabía que el lugar de reinar le tocaba a él. Pero irle a decir a David esto y fortalecerlo en vez de intimidarlo, es de alguien humilde. Entregar lo que le pertenece y saber que Dios lo está pidiendo. Porque Saúl dañó, amados hermanos, el principio. Y mira lo que le dice: porque el segundo después de ti, o sea, yo estaré como un segundo tuyo. ¿Estaba profetizando o no? Tú debes de saber que la profecía, cuando llega a ti, no solamente es para ti, es también para tu generación. Si tú mueres, tu generación va a disfrutar de lo que Dios te dio y de lo que Dios te dijo. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Orés, y Jonatán se volvió a su casa. Tú sabes lo que tú necesitas para tener lo que Dios te quiere dar: humildad. Y para tener humildad hay que soltar cosas que Dios te está pidiendo. Altares que tú has levantado de cosas que Dios te ha dado, pero que tú levantaste ese altar. Si Dios te dio una voz para predicar y un talento para predicar, suéltalo, no es tuyo, es de Dios. Si Dios te dio dones, talento para cantar o hacer otra cosa, suéltalo, no es tuyo, es de Dios. No sé si me estoy explicando. No te llenes de soberbia y de orgullo diciéndome lo dio Dios porque Dios sabe que yo me lo merezco. No, hombre, ninguno de nosotros merecemos lo que tenemos. Fue por misericordia. Dios me ha dado lo que me ha dado por misericordia. Soy lo que soy por misericordia. Me estoy yendo bien por misericordia y por gracia de Dios. No porque me lo haya ganado, porque el que se lo ganó fue Jesucristo en la cruz del Calvario. Y mientras yo le sea fiel a Cristo de la gloria, me va a ir bien. Dile al justo que le irá bien. Alaba la gloria de Dios. Hay una palabra que sale de Jonatán, y Jonatán es un hombre justo. A pesar de su padre, es un hombre justo, Jonatán. Y le dice: yo sé, y mi padre sabe también, que el próximo al reinado eres tú. Pero yo nunca voy a hacer algo que venga en contra de la voluntad de Dios. Y yo estoy seguro que cuando tú reines, el segundo que voy a estar soy yo. Ahora váyase a segunda de Samuel y vaya conmigo 9. Preguntó David:
¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien pueda yo favorecer por amor de Jonatán? El pacto que tú haces con Dios, las palabras que tú desatas con Dios, las oraciones que tú desatas con Dios, las lágrimas que tú ruedas con Dios, Dios las va a honrar. Debes de saberlo. Dios es veraz. Dije, Dios es veraz. Y había un siervo de la casa de Saúl llamado Siba, a cual llamaron para que viniera antes David. Y el rey le preguntó: ¿eres tú Siba? Sí, para servirte, respondió. El rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl para que yo le favorezca con la misericordia de Dios. ¿Con qué misericordia? Sabes que cuando tú te postras ante el rey y vas ante el rey con verdad, tú estás ante el Rey de Reyes, ante el Señor de Señores, y Él te va a favorecer. Él te va a favorecer. Pero si hay algo que Él odia, es la injusticia. Y con lo primero que tienes que bregar es con tu injusticia. ¿Por qué mi lengua habla mal de mi hermano? ¿Por qué mi lengua dice lo que yo vi que cojea a mi hermano? Y tú sabes, cuando tú miras a un hermano que está cojeando espiritualmente, que cometió un error, por eso yo digo: hey, yo no me meto con ese, no me meto con ese, no me meto con ese. No, yo no sé qué está haciendo Dios, pero algo está haciendo. No sé si, no es que yo quiera ser un libertino, no. Es que el que pastorea esta iglesia se llama Dios. Dios decide si te trae a Él aquí a servir o te saca de aquí y no vuelves a servir. Dios decide, no soy yo, es Dios el que va a decidir. Yo no sé si hay alguien que está oyendo. Mientras no decida, yo no lo voy a hacer. Porque tú puedes decir: no, yo que voy a servir con santidad, voy a reconciliarme con Dios. Pero tú vuelves a caer y a caer y a caer en pecado. ¿Qué hay dentro de ti? Tu soberbia te está matando. Tu cojera de haber hablado mal de otro te está matando. No ha quedado nadie de la casa de Saúl para que yo pueda favorecer con misericordia de Dios. Y respondió Siba al rey: aún queda un hijo de Jonatán lisiado de los pies. ¿Dónde está? Le preguntó entonces el rey. Siba respondió al rey: está en la casa de Maquir, Amiel, en Londebar. Entonces el rey David mandó a traerlo a casa. Al llegar Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, ante David, se postró sobre su rostro e hizo una reverencia a David. Y le dijo: Mefiboset, aquí tienes a tu siervo, respondió él. Y luego David añadió: no tengas temor, el rey te mandó a llamar. No tengas temor. Dije: el rey te mandó a llamar. No tengas temor, porque a la verdad yo tendré misericordia contigo por amor a Jonatán tu padre. Te devolveré toda la tierra de tu padre Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. Inclinándose él dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Dígale al vecino: ¿sabes qué? Esa es la actitud que tú tienes que tomar cuando estás a punto de que te promocionen o te hayan promocionado. Creerte un perro muerto. Hay alguien que está oyendo. Alaba, porque tú ni yo merecemos algo. Díselo: tú y yo no merecemos nada. Dile: tú y yo no merecemos nada. Es la gracia, es la gracia, es la gracia, es la gracia, es la gracia del Eterno.